El activista David Paz, con todo a las políticas públicas de Lazo, con todo a un supuesto plan de trabajo, no hicieron nada a Ecuador. Veamos a David Paz. Hola, en medio de un nuevo estado de excepción, el gobierno no le atina una. Nuevamente estado de excepción en las zonas más conflictivas. Nuevamente asediados por el tema de la violencia dentro de las prisiones. Nuevamente con una mala noticia. Ayer asesinaron al alcalde de Manta. Y en medio de este contexto, pues estamos a puertas de las elecciones nacionales, anticipadas. Pero es importante entender, para que no nos vuelva a pasar, ¿por qué está pasándole esto al gobierno de Guillermo Lasso? Y para esto es necesario explicar lo siguiente. Verán, el presidente que entró tenía un plan de trabajo. Un plan mediante el cual, mediante sus ejes, se debía generar política pública para que todas las instituciones que están por debajo de la presidencia y que pertenecen al Estado actúen conforme a las políticas públicas que el gobierno crea. Por ejemplo, si en el eje de salud del plan Creando Oportunidades, que es el plan que ganó la presidencia con Lasso, decía que en el eje de salud todos los hospitales iban a atender a el 50% más de personas, eso se debía haber asentado o se debe asentar en una política pública para que se pueda lograr lo planificado. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que está en el plan Creando Oportunidades son un baratillo de ofertas demagógicas, que no son cumplibles, que no vienen de un diagnóstico adecuado. Es decir, quien les puso ahí no se sentó a observar, no hubo territorio, no hubo calle, como se dice, para determinar la real problemática. ¿Cuál es el resultado de esto? Que en vez de políticas públicas tenemos un presidente que quiere sanar el tema de salud construyendo una pared dentro de un hospital. O peor aún, externalizando las medicinas cuando ese plan ni siquiera ha sido probado. No existe un plan, existe improvisación. Y esta palabrita es importante. Cuando no se obedece a una lógica de planificación, lo que nos queda es la improvisación. ¿Cuál es la mayor evidencia de un gobierno que ha improvisado permanentemente? 16 estados de excepción en 24 meses de gobierno. Eso lo que nos dice es que no había una planificación, no existía un plan que pueda ser cristalizado, materializado, y lo que hubo es pura demagogia y pura improvisación. Y bueno, ya se va Lasso. Pero ¿qué tiene que ver esto con las elecciones? La pregunta es, ¿qué hemos aprendido como ecuatorianos después de todo este bodrio en el que nos han metido? Y la respuesta es, cuando vas a entregar tu voto, ¿te percataste del plan de gobierno al que le vas a dar tu voto de confianza? No de lo que el candidato dijo en la televisión, porque en la televisión pueden decir hasta que la Virgen del Panecillo va a girar. El plan de gobierno es el único documento que te va a permitir en algún momento fiscalizar como pueblo y exigirles a tus asambleístas que le saquen en caso de que no se cumpla. Solo el plan de gobierno. Y por esta razón es necesario que en programas como Políticamente Correcto, Hora 25 o todas las entrevistas a las cuales ahora como candidatos, los candidatos quieren acudir, hablen del plan de gobierno y no de baratillos de ofertas y demagogia, que es lo que permanentemente hacen. Los candidatos tienen que hablar de sus ejes dentro del plan de gobierno. No pueden venir a hablarnos de otra cosa. Lo que sí les anticipo y les digo es que un plan de gobierno no es acabar con el correísmo. Un plan de gobierno no es el odio. Un plan de gobierno debe tener sindéresis con lo que el candidato ha hecho a lo largo de su trayectoria política. Si fue el candidato vicepresidente de un gobierno y en medio de una pandemia en donde los vicepresidentes desfilaron en función de la entrega y repartijo del Estado,
ese candidato. Si tu candidato te ofrece como principal plan de gobierno la destrucción del correísmo a toda costa, porque ese es su deseo y su anhelo personal. Si tu candidato sale a decir que fumar marihuana es bueno, cuando su real intención es todo lo contrario, ese candidato no es. Nosotros tenemos aquí dos candidatos que se están escondiendo detrás de cosas que ya pasaron en el Ecuador. Un candidato fue vicepresidente de uno de los peores presidentes que ha tenido este país, y otro candidato fue quien le defendió al presidente actual en la asamblea. Y no solo el candidato, sino sus dos principales alfiles para la asamblea. Estoy hablando del ex asambleísta Vanegas, la ex asambleísta Sánchez y el ex asambleísta Villavicencio. Por otro lado, el vicepresidente del que hablaba es Otto Sonnenholz. Es fundamental que como ecuatorianos no permitamos que nuevamente estos improvisadores lleguen a Carondelet y nos suman nuevamente y más profundo en el desgobierno y en el infierno que como ecuatorianos estamos atravesando. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Empapémonos, exijamos que los candidatos hablen del plan de gobierno y ya se dejen de estar hablando de baratillos y propuestas demagógicas que a la vista no se van a poder cumplir. Está en nuestras manos. Su referencia, David, es real. No hicieron nada, no pudieron hacer nada. Simple y llanamente se quedaron allí. Y se quedaron porque no tienen nada en la cabeza. Hola. En medio de un nuevo estado de excepción, el gobierno no le atina una. Nuevamente estado de excepción en las zonas más conflictivas. Nuevamente asediados por el tema de la violencia dentro de las prisiones. Nuevamente con una mala noticia. Ayer asesinaron al alcalde de Manta. Y en medio de este contexto, pues estamos a puertas de las elecciones nacionales, anticipadas. Pero es importante entender, para que no nos vuelva a pasar, ¿por qué está pasándole esto al gobierno de Guillermo Lasso? Y para esto es necesario explicar lo siguiente. Verán, el presidente que entró tenía un plan de trabajo. Un plan mediante el cual, mediante sus ejes, se debía generar política pública para que todas las instituciones que están por debajo de la presidencia y que pertenecen al Estado actúen conforme a las políticas públicas que el gobierno crea. Por ejemplo, si en el eje de salud del plan Creando Oportunidades, que es el plan que ganó la presidencia con Lasso, decía que en el eje de salud todos los hospitales iban a atender a, no sé, a el 50% más de personas, eso se debía haber asentado o se debe asentar en una política pública para que se pueda lograr lo planificado. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que está en el plan Creando Oportunidades son un baratillo de ofertas demagógicas, que no son cumplibles, que no vienen de un diagnóstico adecuado. Es decir, quien les puso ahí no se sentó a observar, no hubo territorio, no hubo calle, como se dice, para determinar la real problemática. ¿Cuál es el resultado de esto? Que en vez de políticas públicas tenemos un presidente que quiere sanar el tema de salud construyendo una pared dentro de un hospital. O peor aún, externalizando las medicinas cuando ese plan ni siquiera ha sido probado. No existe un plan, existe improvisación. Y esta palabrita es importante. Cuando no se obedece a una lógica de planificación, lo que nos queda es la improvisación. ¿Cuál es la mayor evidencia de un gobierno que ha improvisado permanentemente? 16 estados de excepción en 24 meses de gobierno. Eso lo que nos dice es que no había una planificación, no existía un plan que pueda ser cristalizado, materializado, y lo que hubo es pura demagogia y pura improvisación. Y bueno, ya se va Lasso. Pero ¿qué tiene que ver esto con las elecciones? La pregunta es, ¿qué hemos aprendido como ecuatorianos después de todo este bodrio en el que nos han metido? Y la respuesta es,
cuando vas a entregar tu voto, ¿te percataste del plan de gobierno al que le vas a dar tu voto de confianza? No de lo que el candidato dijo en la televisión, porque en la televisión pueden decir hasta que la Virgen del Panecillo va a girar. El plan de gobierno es el único documento que te va a permitir en algún momento fiscalizar como pueblo y exigirles a tus asambleístas que le saquen en caso de que no se cumpla. Solo el plan de gobierno. Y por esta razón es necesario que en programas como Políticamente Correcto, Hora 25 o todas las entrevistas a las cuales ahora como candidatos, los candidatos quieren acudir, hablen del plan de gobierno y no de baratizos de ofertas y demagogia, que es lo que permanentemente hacen. Los candidatos tienen que hablar de sus ejes dentro del plan de gobierno. No pueden venir a hablarnos de otra cosa. Lo que sí les anticipo y les digo es que un plan de gobierno no es acabar con el correísmo. Un plan de gobierno no es el odio. Un plan de gobierno debe tener sindéresis con lo que el candidato ha hecho a lo largo de su trayectoria política. Si fue el candidato vicepresidente de un gobierno y en medio de una pandemia en donde los vicepresidentes desfilaron en función de la entrega y repartijo del Estado, ese candidato. Si tu candidato te ofrece como principal plan de gobierno la destrucción del correísmo a toda costa, porque ese es su deseo y su anhelo personal, si tu candidato sale a decir que fumar marihuana es bueno cuando su real intención es todo lo contrario, ese candidato no es. Nosotros tenemos aquí dos candidatos que se están escondiendo detrás de cosas que ya pasaron en el Ecuador. Un candidato fue vicepresidente de uno de los peores presidentes que ha tenido este país, y otro candidato fue quien le defendió al presidente actual en la asamblea. Y no solo el candidato, sino sus dos principales alfiles para la asamblea. Estoy hablando del ex asambleísta Vanegas, la ex asambleísta Sánchez y el ex asambleísta Villavicencio. Por otro lado, el vicepresidente del que hablaba es Otto Sonnenholz. Es fundamental que como ecuatorianos no permitamos que nuevamente estos improvisadores lleguen a Carondelet y nos suman nuevamente y más profundo en el desgobierno y en el infierno que como ecuatorianos estamos atravesando. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Empapémonos, exijamos que los candidatos hablen del plan de gobierno y ya se dejen de estar hablando de baratizos y propuestas demagógicas que a la vista no se van a poder cumplir. Está en nuestras manos.